Suzuki se despedirá con victoria y Bagnaia puede campeonar en Sepang. Alonso López le da la primera victoria en Australia a Speeda. Izan Guevara logra el título como un campeón, ganando la carrera. Soy Alberto Sánchez y esto es Race. 3 años después regresamos a uno de los circuitos que más emoción ha dado en la historia de la categoría reina del motociclismo a las carreras. Regresábamos a Phillip Island, un circuito que es sinónimo de espectáculo tanto en MotoGP como en sus categorías inferiores. Y es que pocos son los circuitos en los que podemos disfrutar de carreras en la categoría reina al más puro estilo Moto3. Es decir, carreras con grandes grupos de pilotos luchando por cosas importantes. Y en este caso no ha sido una excepción. Sin embargo, en esta ocasión, el nombre propio del fin de semana no ha sido un piloto de MotoGP como suele ser habitual, sino que comenzaremos hablando primeramente de Moto3 y es que ya tenemos primer campeón de la temporada. Izan Guevara, el piloto mallorquín del equipo Aspar, se ha proclamado campeón del mundo de la categoría pequeña, de la categoría de Moto3, de la mejor manera que podía hacerlo, que es ganando la carrera. Una carrera gestionada de manera muy inteligente por su parte y es que supo aprovechar que las ondas no iban bien en este circuito, que Denis Foya partía muy atrás. Denis Foya, que era el único que podía medio discutirle ese título llegado a estas alturas de campeonato, aunque durante parte de la carrera Sergio García 2, que necesitaba ganar para seguir con vida en esa lucha del campeonato, estuvo en disposición de aplazar la celebración del título por parte de su compañero a Sepang, y es que rodó durante gran parte de la carrera en primera posición, con Izan Guevara rodando por detrás del tercer puesto, posición que no le serviría para asegurar el título, ya que dejaría a su compañero de equipo, a Sergio García, a menos de 50 puntos de distancia. A pesar de ello, el piloto mallorquín lo tuvo siempre claro, y es que sabía de sobra que contaba con el ritmo para mantenerse en las posiciones de cabeza, y sabía que llegado el momento, si no era capaz de superar a su compañero con un segundo puesto, le valía para ser campeón. Es por ello que supo colocarse de manera muy inteligente en ese grupo que peleaba por la victoria, compuesto por varios pilotos como Ayumu Sasaki, que también quería aplazar un poco esa consecución del título, aunque por su parte ya era algo casi imposible de lograr, y un Denis Onchu que buscaba su primera victoria en la categoría pequeña. Y es que no solo Guevara tenía controlada la carrera, sino que sabía perfectamente cómo hacer para ganarla. Ya en la penúltima vuelta consiguió colocarse delante y aprovechar ese gran movimiento que había detrás por las prisas de lo que se suele suponer una penúltima vuelta en Moto3, por colocarse en posiciones delanteras para pelear por la victoria, para sacar ese pequeño hueco respecto a sus perseguidores que le permitiera asegurar la primera posición durante toda la última vuelta, imprimiendo un ritmo algo superior al resto y asegurarse no solo el título, sino también la carrera, convirtiéndose así en el segundo piloto mallorquín en la categoría de Moto3 en lograr el título en tierras australianas, como ya hiciera Joan Mir en el año 2017. Por su parte, Sergio García, que dependía de ganar y que su compañero no fuera segundo para seguir vivo, no solo no terminó segundo, sino que fue adelantado por Denis Onchu, que logra la mejor posición en carrera de su vida, que cada vez está más cerca de lograr una victoria. Ayumu Sasaki por su parte fue cuarto, un Sasaki que ha arrastrado durante toda la temporada esos abandonos de principios de temporada, como fue el de Qatar, en el que se disponía a ganar con solvencia, pero que un pequeño susto le hizo romper una parte de su moto y forzarlo a abandonar. Esa caída con Andrea Miño en Argentina, el cero de Silverstone, en definitiva varios errores que le condenaron muy pronto en esa lucha por el título de campeón del mundo, una lucha en la que se pudo reenganchar, pero que no fue suficiente para convertirse en el primer piloto japonés en la historia de Moto3 en lograr el título. Denis Foya por su parte ve como pierde nuevamente esa segunda posición que había logrado en las últimas carreras. Mala carrera para él, pero no solo por ritmo propio sino por ritmo general, y es que las Honda nuevamente fueron netamente inferiores a las KTM, siendo mismamente el propio Foya la primera Honda en carrera, terminando en una más que discreta novena posición. Por su parte en Moto2 el campeonato sigue igual de apretado que antes, y es que los líderes no aparecieron en esta carrera, en ese Gran Premio de Australia. Tanto Celestino Vietti como Augusto Fernández se fueron al suelo, un Augusto Fernández que salía en posiciones adelantadas pero que peleando por la segunda posición con su compañero Pedro Acosta cometería un error por el que se acabaría cayendo, viéndose obligado a abandonar. Celestino Vietti, que una nueva caída, la sexta de la temporada, el sexto cero de la temporada, que le hace definitivamente caerse de esa lucha por el campeonato, y un Ogura y un Canet que terminaron en décima y novena posición respectivamente, gracias también a las caídas que hubo por delante. Una undécima posición, la de Ogura, que le permite recuperar el liderato del campeonato por 2,5 puntos respecto a Augusto, y una novena posición que impide a Canet ser
ya matemáticamente campeón, y es que se encuentra justo a una distancia de 50 puntos, pero en caso de empate a puntos no le daría para lograr el título respecto a Ogura o Augusto, ya que Canet necesitaría ganar las 2 carreras restantes y que tanto Ogura como Augusto sumaran 0 en ambas, y con 2 victorias no le daría para ser campeón, ya que Ogura cuenta con 3 victorias en su palmarés esta temporada, mientras que Augusto cuenta con más de 3. Y en esa situación hipotética el empate sería con Ogura y el piloto japonés tendría una victoria más que el piloto castellonense. Pero sí, un nombre el que hay que destacar en esta carrera es el de Alonso López, que el piloto madrileño del equipo Bosco Oscuro, que recordemos no comenzó la temporada como piloto titular, estuvo sin equipo hasta que Bosco Oscuro despidió a Fenati y decidió contar con él debido a su experiencia en el CEP la temporada pasada con la misma escuadra, y a pesar de contar con una long lap por conducción irresponsable en los entrenamientos, su ritmo fue intratable, y es que no solo se puso primero nada más a arrancar la carrera, sino que en un periodo de 3 vueltas, las 3 primeras vueltas en las que tenía que cumplir esa long lap, llegó a sacar una distancia de hasta 3 segundos respecto al grupo perseguidor, lo que le permitió realizar la long lap de forma muy tranquila y salir con más de 1 segundo de ventaja respecto al grupo a pesar de esta sanción. Una vez cumplida la sanción, mantuvo ese ritmo frenético en esa primera mitad de la carrera que le permitió aumentar aún más la distancia respecto a un grupo comandado por Pedro Acosta y Augusto Fernández durante gran parte de la carrera, al que se sumaron un sorprendente Cameron Bouvier y Jake Dixon. Aaron Canet poco a poco, a pesar de salir delante, poco a poco fue cayendo posiciones, y un Fermín Aldeguer que esta vez volvió a rendir como rindió a principios de temporada. Y es que a pesar de no haber ganado nunca en este circuito, las características del mismo parecían favorecer el estilo de pilotaje de Alonso y a la Speed Up en particular. Y es que finalizaría en la carrera como primero y cuarto clasificado, la mejor combinación de un equipo de Speed Up desde los tiempos de Andrea Iannone. Tendría que remontarse hasta el año 2012 para encontrar algo así. Con Alonso y Acosta rodando en solitario y en el último tercio de carrera, la emoción se quedaría en esa lucha por el tercer puesto, una lucha que a priori iba a estar entre un estadounidense y un británico, Jake Dixon y Cameron Bouvier. Sin embargo, el piloto estadounidense del American Racing Team, que el año que viene regresará al ama de Superbike, sufriría un desgaste excesivo de sus neumáticos que le harían caer posiciones hasta finalmente acabar en 6ª posición, dejando libre ese tercer puesto un Jake Dixon que vuelve a subir al podio en la que es ya su mejor temporada en la categoría en el Campeonato del Mundo. Pero a pesar de ese nuevo triunfo de Bosco Oscuro y de Alonso López, que parecen haber dado un paso respecto a Calex esta temporada, lo que hay que destacar en esta categoría es lo sucedido aproximadamente a mitad de carrera. Jorge Navarro, en plena lucha con Simone Corsi, perdería el control de su moto, perdiendo la tracción trasera al salir de la curva 4, siendo arrollado de manera inevitable por el piloto italiano, una acción que acabó con fractura del fémur por parte del piloto del equipo Pons y que nos dejó una situación bastante peligrosa, no solo por el accidente en sí, sino por lo sucedido posteriormente, y es que el piloto español se quedaría sentado en la hierba sin poder moverse, con el casco fuera, a apenas 1 metro de la pista en el interior de la siguiente curva, una situación que pedía a gritos la parada de la carrera. Sin embargo, lo que supuso fue que presenciáramos un episodio de negligencia por parte de dirección de carrera, y es que en lugar de desplegar una bandera roja debido a lo grave de lo que podría suceder, en este caso una caída en esa zona, a pesar de que sí era el interior de la curva, cerca del interior de la curva, pero en una zona en la que la trazada es exterior, una caída similar a la que tuvo precisamente Jorge Navarro hubiera acabado con posiblemente la moto arrollando tanto a los médicos que estaban tratando de levantar y cuidar a Jorge Navarro como al propio Jorge Navarro. Y a pesar de ello, lo máximo que dispusieron fue bandera amarilla en esa zona, algo que en plena carrera ya hemos visto en numerosas ocasiones que los pilotos tampoco es que respeten demasiado. Sorprende esta decisión por parte de la dirección de carrera, más aún después de lo sucedido la semana anterior. Recordemos que venimos de perder a un piloto en la categoría de Super Sport 300, el neerlandés Victor Steeman, y tan solo una semana después hemos estado cerca de sufrir otra desgracia. Una situación muy peligrosa que podría haberse evitado de manera muy fácil y que por suerte en esta ocasión ha quedado como anécdota, pero quién sabe si en un futuro acabe en más que eso. Por parte de la categoría reina, esta vez sí, como suele ser habitual, disfrutamos en Phillip Island de una carrera en grupo durante gran parte de la misma, luchando por la victoria. Grupo que durante
primer tramo de la carrera sería liderado por Jorge Martín, el piloto del equipo Pramac. Salía en pole, se puso primero. En la clasificación del sábado mantuvo esa posición durante gran parte de la carrera y tan solo Francisco Bagnaia y Marc Márquez, un sorprendente Marc Márquez que contaba con bastante ritmo en este circuito, siendo la única Honda competitiva a lo largo del fin de semana, aunque su hermano Alex durante cierto tramo de la carrera rodó entre los 10 primeros. Fueron los únicos que en un principio podían seguir el ritmo de Martín. Una carrera que comenzaba con 5 pilotos con posibilidades matemáticas de ser campeones aún y que acabó con 4, y es que el piloto local, precisamente Jack Miller, que venía de ganar en Japón y ser segundo en Tailandia, vería cómo sus opciones de título se evaporaban en el momento en el que Alex Márquez cometería un gravísimo error pasándose de frenada en la curva 4, precisamente la curva Jack Miller, y llevándose por delante al piloto australiano de Ducati en una acción que supondrá una sanción dura para el piloto de Honda. Malas noticias para Ducati en un principio, que se vieron en cierta manera solventadas con la caída del que era hasta ahora el líder del campeonato, un Fabio Quartararo que no está teniendo un buen segundo tramo de temporada y que ha visto cómo su distancia de 91 puntos respecto a Pecco Bagnaia tras el Gran Premio de Alemania se ve reducida a más absoluta nada, incluso se queda a 14 puntos por debajo del piloto italiano. Es que Quartararo está viviendo lo que ya vivió en el año 2020, una segunda mitad de temporada en la que los resultados no le están acompañando y está sumando varios ceros que le han condenado a la segunda posición, y a ver cómo el piloto italiano de Ducati puede ya lograr el título en la próxima carrera. Es complicado, pero las matemáticas están... De hecho, esta remontada, a pesar de acabar en tercera posición, el bueno de Pecco le permite conseguir la mayor remontada en la historia del motorsport, y es que nadie había remontado nunca en ninguna categoría de deportes de motor una desventaja de 91 puntos en una temporada. Una remontada que pudo ser incluso mayor, ya que Pecco Bagnaia llegó a liderar la carrera, aunque nunca tuvo el ritmo para poder escaparse. Y es que incluso gracias a las órdenes de fábrica por parte de Ducati podemos ver como otros pilotos, a pesar de tener más ritmo que él, como fue el caso de Marco Bezzecchi, que realizó una gran carrera y que se ha convertido ya en rookie del año de forma matemática, estaban en disposición de adelantarle y colocarse en primera posición. En este caso hubiera sido la primera victoria de Bezzecchi, de haber tenido el ritmo para escaparse, pero como el primero era su compatriota y compañero de fábrica, no hizo ni el amago de adelantarle. Más tarde el equipo del VR46 se quedaría sin ritmo para mantenerse detrás de Bagnaia y perdería su posición con Marc Márquez y un Alex Rins, que realizó una gran remontada partiendo décimo en la parrilla de salida, y que a pesar de las deficiencias de la potencia de su Suzuki respecto a la Ducati, supo aprovechar la superioridad mecánica que su montura aporta respecto a la marca italiana en el resto del circuito, sobre todo en las curvas rápidas. Y es que si bien perdía distancia o era incluso sobrepasado por Bagnaia en la recta de meta, la salida de la última curva y en la recta de meta, en ese primer tramo del circuito, a partir de la curva 3, la Suzuki se mostraba claramente superior, entrando en una pelea que también benefició a Marc Márquez, que hasta el final luchó por la victoria, una victoria que acabaría recayendo sobre el piloto de Suzuki. Y es que Alex Rins vuelve a ganar 2 años después, una lucha frenética con Marc Márquez hasta el final de la carrera, dándole así posiblemente una última alegría a Suzuki antes de que la marca de Hamamatsu abandone el campeonato tras la disputa de la carrera de Valencia. Pero antes de esa carrera tendremos que cerrar esta gira asiática. Me permito la licencia incluir a Australia en este continente en esta ocasión, con la disputa del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, circuito situado en el estado de Selangor, en la península malaya, tan solo 40 kilómetros de la capital de Kuala Lumpur, tras un circuito inaugurado en 1999, que sustituyó desde ese año al mítico trazado de Shah Alam y al circuito de Johor como Gran Premio de Malasia, circuito de 5.543 metros con 2 largas rectas de casi 1 kilómetro y que cuenta con 15 curvas, 10 de derecha y 5 de izquierda. En MotoGP nos encontramos con Yamaha y Honda igualados a 6 victorias cada uno. Por su parte, Ducati, la gran favorita para ganar este fin de semana, cuenta con 5 y podría lograr empatar. Se trata de un gran premio que no disputamos desde el año 2019, nos perdimos las 2 últimas ediciones debido al COVID, y que vio como en 2011 su carrera en la categoría reina era suspendida debido al fatal accidente que acabó con la vida de Marco Simoncelli. Como piloto más laureado tenemos a toda una leyenda como es Valentino Rossi con 5 victorias. Y si nos referimos a la actualidad, si hay un circuito Ducati por excelencia, es este.
circuito en el que la potencia de motor es clave, con dos rectas muy largas donde la Ducati va a ser netamente superior al resto de marcas, con varias frenadas fuertes en las que también la Ducati se ha mostrado superior en estos últimos años, por lo que salvo milagro veremos a una moto roja o a una moto italiana con otros colores, ya sea el morado blanco del Pramac, el gris y amarillo del VR46 o el violeta del Gresini en lo más alto del podio. A pesar de que Bagnaia tiene todas las papeletas para ganar la carrera, es difícil cerrar el título, aunque no imposible. Necesitaría sacarle 11 puntos a Fabio Quartararo para poder llegar a Valencia con el título bajo el brazo. Recordemos que Bagnaia ya logró su único título mundial, el título de Moto2 de 2018 en este circuito. Cuanto a la parrilla no tendremos novedades, y es que Tetsuya Nagashima, el piloto probador de Honda, sustituirá nuevamente a un Takaki Nakagami que, salvo sorpresa, tiene pinta de que se perderá ya lo que resta de temporada. Por parte de Moto2, Kalex será dominadora, como siempre, 5 victorias de la marca alemana constructora de chasis, aunque la última que lograría ganar en este circuito sería KTM, cuando aún construía su chasis propio. El único piloto en repetir victoria, Johan Zarco, lo haría en 2015 y 2016, años de sus títulos mundiales, los cuales se levantó en este circuito. Y llegamos a Malasia con tan solo una distancia de 2,5 puntos entre el primer clasificado, Ai Ogura, y Augusto Fernández, por lo que se podría decir que es prácticamente imposible que el piloto japonés de Honda Team Asia logre el título de manera matemática. Es que debería ganar la carrera y que su rival en el campeonato no sumara ningún punto. Sus resultados en ediciones anteriores favorecen al piloto japonés, aunque también hay que hacer una pequeña aclaración, es que en 2019 Augusto sería un 10º en la carrera de Moto2, mientras que Ogura sería 4º, pero en la categoría de Moto3. Por lo tanto, el piloto japonés de Honda Team Asia nunca ha corrido en este circuito en su categoría actual. Por parte de Moto3 tenemos a Honda como dominante en este circuito con 4 victorias, por 3 de KTM y una de Mahindra, lograda en 2016 por Francesco Bagnaia. Vista la superioridad de la KTM en esa temporada, podríamos ver cómo se iguala la contienda, aunque también es cierto que la gran mayoría de victorias logradas esta temporada por parte de la montura austríaca serían conseguidas por una moto bajo el nombre de otra marca, en este caso Husqvarna, con las victorias de Sasaki, o Gas con las victorias de García y Dicen Guevara. Nadie ha repetido victoria en esta categoría, y de los que están peleando por esas subcampeonatos, ya que el título ya está totalmente cerrado, Sergio García ha sido el único capaz de subir al podio. Lo haría en una segunda posición en el año 2019, lo cual supondría una ventaja para él, aunque en aquella ocasión lo lograría a lomos de una Honda, pero este es un circuito que a priori se le da bien al piloto valenciano, pues Fuji Sasaki no ha rendido bien en los años anteriores en este circuito. En esta ocasión, la actualidad de MotoGP nos lleva a la categoría de Moto2, y es que Husqvarna, la marca sueca asociada a KTM, contará también con monturas en la categoría intermedia. En este caso se asocia con el equipo Intac GP, y al igual que sucede ya con Gas y KTM, nombrará a sus chasis Kalex como Husqvarna. No solo eso, también ha confirmado su alineación de pilotos tanto para la categoría intermedia como para la categoría pequeña. En Moto3 tendremos a Colin Baker y a Yumu Sasaki como pilotos, mientras que en Moto2 tendremos una alineación de pilotos totalmente nueva. Dejan el equipo Jeremy Alcoba y Marcel Rotter, que recalará en el campeonato del mundo de World Superbike en la categoría de Super Sport. Serán sustituidos por Lukas Tulovic, el germano, y Darren Binder, que baja de MotoGP para debutar en la categoría de Moto2. ¿Y cuándo podremos disfrutar del motociclismo en Sepang? Pues tocará madrugar nuevamente, aunque esta vez no tanto como en Japón, y nos tocará trasnochar como en Australia. Eso solo si queremos disfrutar de toda la acción desde el viernes, y es que tendremos los libres 1 de Moto3 a las 3 de la mañana, cerrando MotoGP como siempre a las 6 menos 25, y por su parte los libres 2 arrancarán a las 7 y cuarto Moto3, cerrando MotoGP a las 10 menos 10 de la mañana. Sábado libres 3, mismo horario que libres 1, 3 de la mañana Moto3, cierra MotoGP a las 6 menos 25. Seguido una hora más tarde, las 7 menos 25, de la Q1 de Moto3. Y en esta ocasión tendremos un cambio en los horarios, es que si de normal a la clasificación de Moto3 le sigue los libres 4 de MotoGP, en esta ocasión será la clasificación de Moto2 la que se disputará a las 7 y media de la mañana. Posteriormente ya sí tendremos esos libres 4 de MotoGP a las 8 y 25, y la lucha por la categoría reina arrancará a las 9 y 5. Domingo el warm-up tendrá lugar de 4 a 5 de la mañana, las 3 categorías, mientras que la lucha por los puntos arrancará a las 6 de la mañana con Moto3, 7 y 20 Moto2, y por último la categoría reina, donde podremos quizá ver ya un Pecco Bagnaia campeón a las 9 de la mañana. Con el título de Moto3 ya cerrado,
la atención se centra en las otras dos categorías, aunque es bastante complicado que alguna de las dos cierre el título en Malasia, no es imposible, pero habrá que estar atentos porque en motociclismo todo puede suceder. Eso ya lo veremos la semana que viene, donde analizaremos esto y la carrera de World Superbike que también se va a disputar este fin de semana y cuya previa realizaremos en el próximo programa. Es entonces a seguir dando gas.